En Mazatenango, que Dios los bendiga. Buenas noches, cielos abiertos. Qué bueno el poder estar con ustedes. No tiene idea cuánto les extrañamos. Extrañamos cada iglesia, cada vez que llamamos a los pastores, que nos comunicamos con alguno de ustedes, estamos siempre a la expectativa de cómo están. Y de verdad que por nosotros fuera estuviéramos presentes allá, pero es un privilegio el poder encontrarme el día de hoy, el poder estar con ustedes y el poder compartir. Yo sé que hoy Dios tiene cosas maravillosas para todos ustedes. También sea bienvenida toda la misión Osana en Quetzaltenango, en San Mateo, en San Carlos Hija, en Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, en Miami también, que Dios los bendiga. Nos están saludando también de Acapulco, nos están saludando de Sonora, de Estados Unidos, varios lugares de Colombia también. Y queremos darle gracias a Dios porque cada uno de los que estamos conectados el día de hoy y de los que verán el reprise de esto, yo estoy segura que el Señor hablará a sus vidas constantemente. Así que esta noche yo le voy a invitar a que usted se prepare para lo que Dios hará en su corazón, que usted abra su corazón, abra no solamente sus sentidos físicos, sino más que todos los sentidos espirituales para poder guardar y grabar esta palabra. Yo quiero darle un momento para que usted aliste un lapicero, un lápiz, un papel y que usted pueda apuntar algunas claves bíblicas que va a tener esta noche, porque hoy el Señor va a botar paradigmas y eso es algo que retó mi corazón. Siempre hemos estado confesando, declarando, pero creo que vamos a ir un paso más allá esta noche. Así que sean todos bienvenidos. Y toda Guatemala será bendita, nuestras generaciones presentes y futuras serán benditas y alcanzarán la misericordia de nuestro Dios. Y claro, los países del mundo alcanzarán de la gracia del Dios Todopoderoso y el Redentor Divino. Amén. Así que yo le voy a invitar a que usted vaya conmigo. Esta noche quiero hablar a su corazón de parte de Dios de un tema muy importante y es bendiciendo a nuestras generaciones. Esta noche yo quiero que usted se ponga en modo bendición. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de bendecir a nuestras generaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder bendecir a nuestras generaciones? Vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 24 y versículo 15. Y mientras tanto yo lo voy a invitar a que sonría, a que usted esté feliz. Usted no diga, lástima, yo quisiera estar en la iglesia, lástima, yo quisiera hacer eso. No, no, no. Está en el lugar donde Dios quiere que usted esté y está en un momento maravilloso. Así que, por favor, en modo felicidad esta noche. Josué 24, versículo 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta noche vamos a levantar nuestra mano y a decirle, Padre, creo que tú hablarás a nuestro corazón, Señor, que serán abiertas las puertas, Señor, las ventanas de los cielos y habrá bendición sobreabundante, no solamente para nosotros, Dios eterno, sino para nuestras generaciones, Dios. Hoy declaramos, Padre Santo, que tu gloria será manifestada, Dios eterno, en cada hogar, en cada generación, sobre los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, Señor. Tu presencia se manifestará, Cristo. Y esta noche, Señor, no solamente ministrarás, sino transformarás nuestra mente, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Serán transformados, limpiados, rejuvenecidos para adorarte a ti, Señor, y exaltarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchos de nosotros hemos escuchado y siempre hemos visto acerca de las bendiciones generacionales. También hemos tratado muchas veces el punto de las maldiciones generacionales. Muchos hemos estado preocupados muchas veces pensando
de bendecir a nuestros hijos, de orar por nuestros hijos, y está usted en lo correcto. Todos hemos oído también acerca de Josué. Josué viene y les dice a todos, bueno, escojan ustedes a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos siempre al Señor. Y muchos de nosotros hemos hecho también muchos actos proféticos, muchas palabras, muchas declaraciones, pero hemos quedado estancados en solamente ello. Y yo sé que estas primeras palabras son un poco agresivas porque uno dice, bueno, yo he hecho bastante y los actos proféticos y las declaraciones que yo he hecho, sí. Pero hoy vamos a ir un paso adelante y es el poder transformar, no solamente en actitudes, no solamente en declaraciones y en actitudes proféticas, sino en actitudes cotidianas en nuestra vida, en nuestra familia. Necesitamos que nosotros podamos hacer la diferencia. Cuando decimos mis generaciones, la primera persona que usted nombra es a usted. La primera persona que aparece en este cuadro de mis generaciones soy yo. Y hoy debemos aprender, como decía Pastor Fito, que nosotros necesitamos ser cambiados nosotros mismos para poder tener generaciones diferentes. Como madre, y Dios ha tocado pues a los pastores para incluirme en estos siete días, y creo que hasta el momento soy la única mujer, y me decían, necesitamos hablar acerca de las generaciones, y con toda la razón, una mujer viene, porque voy a hablar el día de hoy como una madre que necesita cambiar la perspectiva de nosotros. Y le voy a hablar no solamente a padres de familia, no solamente a madres, sino también a madres y padres espirituales. Usted tiene detrás suyo mucha gente que ha aceptado a Cristo Jesús o no ha aceptado a Cristo Jesús por usted, porque usted es esa madre o ese padre espiritual que Dios usó o va a usar. También me refiero, y quiero hablar esta noche con los jóvenes. Yo sé que al decir vamos a bendecir a nuestras generaciones, las señoritas se asustaron y dijeron, yo no tengo hijos, y los jóvenes dijeron, no, yo no quiero tener hijos todavía, pero igual usted tiene hijos espirituales o tendrá hijos espirituales, y por supuesto usted tendrá hijos biológicos, como decimos muchos. Tendrá hijos de los cuales en el nombre de Jesús serán hijos de bendición, hijos llenos de la presencia de Dios. Entonces, no solamente estoy hablando a personas que ya hemos tenido hijos, sino a toda la iglesia en general. Y nosotros necesitamos hacer esta noche las cosas por fe. Usted, si no tiene hijos, decir, bueno, mis hijos serán en el nombre de Jesús grandes siervos, mis hijos serán grandes profesionales, mis hijos no pasarán por el divorcio, mis nietos no pasarán por el embargo de propiedades, mis hijos no pedirán prestado, sino darán en préstamo. Mis hijos no serán cola, sino serán cabeza. Y sabe, cuando nosotros actuamos por fe, la fe dice que es creer en las cosas que no son como si fuesen. Pero si nosotros esa fe no actuamos, la fe sin obras es muerta. En otras palabras, si yo creo las cosas, pero no actúo en ellas, nunca ocurrirán. Y este es un problema que muchos hemos tenido. Hemos creído en nuestros hijos, en su futuro, pero no hemos actuado conforme a ello. Y por eso es que nuestras generaciones y nuestro mundo ahora está un poco tergiversado por esto mismo. Y hoy voy a hablarle acerca de unos pasos muy importantes para que usted pueda bendecir a sus generaciones, para que usted y yo podamos ser diferentes con nuestras generaciones. Y voy a empezar con la palabra bendecir. Quiero contarle que bendecir significa declarar, y es algo que hemos hecho constantemente, pero también significa consagrar. Consagrar quiere decir destinar o apartar algo para un servicio o un culto divino, en la traducción de la Biblia. Apartar, separar, no solamente declaro, sino lo aparto, lo separo. Es como cuando usted dice, yo voy a ofrendar. Hay muchos que declaramos que vamos a ofrendar,
pero nunca lo hemos hecho físicamente. Muchos declaramos que vamos a empezar a diezmar, pero no solo lo declaramos y lo profetizamos y creemos que así será, pero cuando viene el momento de hacerlo, nosotros no podemos y decimos, pero ¿por qué sucede? Porque nosotros no actuamos y la fe sin obras, vuelvo y repito, es muerta. Entonces, quiero decirle, bendecir no solamente es declarar, no solamente es hablarlo, bendecir conlleva actuar, apartar, separar, dice dedicar a Dios. Y esta noche yo quiero hablarle de las diferentes formas de bendecir, es decir, de las diferentes formas de hablar, de las diferentes formas de declarar, pero también de las diferentes formas de actuar para apartar a nuestras generaciones única y exclusivamente para Dios. Yo sé que en medio de las redes también nos sintonizan personas que no han asistido a una iglesia o que no han hecho la confesión de fe. Y yo sé que usted dice, bueno, no hay necesidad de ser cristiano, no hay necesidad de ir a una iglesia, simplemente con que yo tome un poquito y no me pase de copas, como dicen socialmente, con que yo adultere, pero si no lo sabe mi esposa, no hay ningún problema, o si yo peco, pero si no lo sabe la gente, no hay ningún problema porque no le estoy haciendo daño a nadie. Quiero decirle que Dios desea una felicidad completa en usted y en sus hijos, en usted y en sus generaciones. Y quiero hacerle una pregunta, ¿usted es realmente feliz? Ese es el problema, que muchas veces pensamos que no dañamos a nadie, pero al primero que estamos dañando es a nosotros mismos. Y cuando nosotros hablamos de bendecir, hablamos de apartar, de separar, de consagrar, es que nosotros no solamente debemos de espiritualizar las cosas. ¿A qué me refiero? Muchas madres hemos llorado por la transformación de nuestros hijos, ¿sí o no? Muchas madres hemos llorado y dicho, Señor, yo te entrego a mi hijo, Padre, por favor, transfórmalo, haz lo que tú quieras con él, pero no hemos actuado de la manera correcta. Muchas veces oramos y lloramos delante de Dios como padres y cuando nuestro hijo regresa a casa, actuamos completamente diferente a lo que hemos estado orando y creyendo aparentemente. Y es aquí donde necesitamos ser transformados completamente. Es aquí donde necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y también nuestra manera de actuar. Voy a ponerle un ejemplo muy claro. Como esposas, esto se da mucho con las mujeres, las esposas somos un poquito celosas, no mucho. Levante la mano la que es celosa y dígale, Señor, cámbiame esa actitud, por favor. Pero sabe, muchas veces nosotras decimos, Señor, yo confío en ti, Padre, que tú harás lo correcto y Señor, que mi esposo no fallará. Y oramos muchas veces. Pero cuando se da el momento de poder espiar, de poder ver qué está haciendo nuestro esposo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque aparentamos o declaramos con nuestra boca una cosa, pero actuamos de manera diferente. Y es ahí donde nosotros mismos contradecimos nuestras declaraciones o nuestras confesiones. Otro ejemplo es que todos nosotros hemos declarado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero ahora con las prédicas que ha dado nuestro apóstol, hemos aprendido que no solamente es el ser cristiano, sino ser cristiano implica, cuando yo acepto a Cristo Jesús, es el comienzo de mi renovación, de mi cambio de vida, de mi cambio de actitud, que va a ser poco a poco, que muchas veces voy a tropezar, es cierto, pero cada día voy a mejorar. Y diga conmigo esta noche, cada día voy a mejorar. Y por eso, para ello quiero llevarlo a usted a los puntos que vamos a tratar esta noche. Yo le invito a que usted tenga bastante enfocada conmigo sus 5 sentidos. Número 1, lo primero que vamos a hacer es cambiar el ambiente de nuestro hogar. Lo primero que debemos de hacer para bendecir a nuestras familias es cambiar el ambiente de nuestro hogar. Necesitamos nosotros ser diferentes, ser completamente distintos a lo que nosotros tuvimos quizás en nuestros hogares pasados. ¿A qué me refiero? Nuestra madre, nuestro padre o nuestros abuelos fueron personas muy enojadas.
que vivían maldiciendo, que vivían regañando, que vivían golpeando. Y nosotros, a pesar de que juramos en nuestra niñez y en nuestra juventud no ser iguales, lastimosamente lo hemos hecho. Y yo te invito en el nombre de Jesús a que cambies el ambiente de tu hogar. Romanos 12:2, quiero leértelo en una versión diferente y dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, número 1, lo que es aceptable, número 2, y lo que es perfecto. Cuando nosotros cambiamos el ambiente de nuestro hogar, esto implica mejorar nuestro estilo de vida. Cuando nosotros decimos mejora tu estilo de vida, inmediatamente pensamos en la economía. Yo voy a mejorar el estilo de vida de mis hijos. Yo voy a hacer que ellos tengan lo que yo no tuve. Pero mejorar el estilo de vida no solo implica economía. Y quiero felicitar porque muchos o la mayoría de padres, la mayoría de hermanos incluso, porque a veces como hermanos mayores o fungimos como padres también o como madres. Y muchos de nosotros hemos luchado por eso. Hemos luchado por tener un mejor nivel económico, pero mejorar el ambiente de nuestro hogar, mejorar nuestro estilo de vida, también habla de que nosotros veamos hacia el pasado y mejoremos ese estilo que ya traemos. Yo quiero que usted piense un poquito cómo se portaba quizás su madre, sin juzgar, cómo su padre se portaba. Y muchos de nosotros no cambiamos nuestro ambiente, no cambiamos la forma en la que pensamos, no cambiamos la forma en la que actuamos. Hay una historia, una anécdota, y dice que una mujer cocinaba para su esposo un rico lomo y con una pierna de res, imagínense, enorme. Pero venía y el esposo le dijo una vez, hazme esa exquisita comida que tú sabes hacer, y le trajo la pierna de res, imagínense una pierna de res que grande, y vino ella y la cortó por la mitad y la metió al horno. Y le dijo el esposo, ¿por qué la cortas a la mitad? Y le dijo, porque así lo hacía mi mamá. El esposo no conforme fue y cuando visitaron a la mamá, a la suegra, le dice, suegra, ¿usted por qué corta la pierna? ¿Por qué no la cosen entera? No sé, contéstemelo. Y sabe, la suegra le dice, no sé, mijo, porque así lo hacía la abuelita. Y gracias a Dios la abuelita vivía todavía. Y un día que fueron a visitar a la abuelita, no se quedó conforme y le dice, mire abuelita, ¿por qué usted corta? ¿O cuál es el secreto, la sazón por el que cortan la pierna? Y le dice, mi hijo, es que en mis tiempos mi horno era muy chiquitito, por eso tenía que cortar la pierna. Pero el horno de la esposa era un gran horno. ¿A qué me refiero yo con esto? Muchas veces nosotros seguimos patrones de vida que están afectando a nuestras familias y a nuestras generaciones. Como hermanos mayores, yo he tenido esta queja mucho y dice, ¿por qué no tratas a mi hermano menor como me trataste a mí? ¿Por qué no le pegas a mi hermano menor como me pegabas a mí? Cuando debería ser lo contrario. Como hermano mayor deberías decir, qué bueno que ya no están actuando incorrectamente, porque con el primer hijo se experimenta. Yo creo que los mayores me van a entender. Y uno siempre dice, ¿por qué consienten más al pequeño? Un día me lo preguntó mi hijo mayor y me dijo, es que ustedes tienen más cuidado con él. Hizo una travesura parecida a la que yo hice cuando era pequeño y no actuaron de la misma forma, tan disciplinaria. Y le dije, mi hijo, reconozco que antes éramos muy duros contigo. Y para salvarme un poco dije, pero formamos un gran hombre en ti. Pero, ¿sabe? Tenemos que aprender a cambiar. Tenemos que aprender a cambiar el entorno. ¿Cuál fue su entorno pasado? ¿Malas palabras? El entorno de nosotros quizás fue una mala actitud. Siempre papá, mamá estaba de mal humor y era su manera de defenderse. Como padres, quizás la manera de decir no tengo dinero o no me molesten es encerrarnos en un enojo. Y eso hace que los hijos no se acerquen. Pero todas esas cosas debemos de cambiarlas para bendecir a nuestras futuras generaciones.
Cuando nosotros queremos bendecir y cambiar el ambiente de nuestro hogar, necesitamos botar la basura. Entre la basura necesitamos botar los insultos, la amargura, los malos tratos. Si con nuestros hermanos o con nuestra familia con la que crecimos, usted estaba acostumbrado a tratar con insultos, ahora con su esposa, con sus hijos, con su esposo, no haga lo mismo. Porque nuestras generaciones, en lugar de encontrar bendición, encuentran maldición. ¿Usted ha ido a diferentes casas? Hay una casa, quizás un hogar en el que uno dice, yo no quisiera vivir con ellos. Es un ambiente tan hostil, es un ambiente tan amargado, es un ambiente tan lleno de sinsabores. Cada quien en su lado se encierran y nadie habla porque es un ambiente tan frustrante. Pero ha llegado a alguna casa donde usted quisiera quedarse y quizás la casa es muy sencilla y me refiero a que no tiene mayores lujos. Quizás en la casa donde usted no quisiera quedarse tienen un televisor en cada cuarto y cada quien con maravillas de tecnología y de otras cosas. Pero en la casa quizás que no tiene muchas de esas cosas tecnológicas, muchos de esos avances, hay una paz y uno quiere comer con ellos y uno ve cómo se ríen, cómo juegan, cómo oran. Todo eso es cambiar el ambiente. Bote la basura que trae del pasado. Hay una excelente reflexión que colocaban nuestros pastores, Chechita y Fito, y decía, el pasado pasado es, y el presente marca nuestro futuro. Se lo estoy resumiendo. Pero necesita usted el pasado no ignorarlo, sino analizarlo maduramente y poder decir, voy a cambiar lo que dañó mi vida y no voy a dañar a mis futuras generaciones. Cuando nosotros botamos la basura, también es botar estigmas del pasado o botar paradigmas del pasado. Botar cosas que arruinaban nuestras vidas, que dañaban nuestro corazón. Necesitas también con esto de cambiar el entorno y el ambiente, demostrar tu amor y afecto a tus hijos. Y recuerda que no solamente estoy hablando a padres biológicos, sino estoy hablando a padres espirituales, estoy hablando a hermanos mayores que están haciéndola de padres, de madres quizás. Necesitamos cambiar nuestro entorno como padres, y yo lo he dicho también, y decimos, tú sabes, hijo, que yo no soy tan meloso para hablar, tú sabes que yo no soy así de decir mentiras o de decir o de empezar a chaquetear, por no utilizar otras palabras, y yo no soy así, pero tú sabes o vos sabes que te amo, hijo. Quitemos ese vocabulario. Porque como padres responsables, nuestra tarea es cambiar el ambiente y el entorno y el poder bendecir a nuestros hijos. Bendecirlos es también decirles yo te amo. Bendecirlos es dar palabras de afecto, de cariño, decirles yo creo en ti, tú eres un gran hijo. ¿Sabe por qué muchas señoritas han resultado embarazadas? Muchos jóvenes han decidido irse de casa porque quizás una persona le dijo un simple eres hermosa y esa niña se derritió de una vez porque no hubo un padre que le dijera eres hermosa. Porque no hubo una madre que le dijera, eres hermosa, vales la sangre de Cristo, eres una persona muy especial. Y es ahí donde decimos, necesitamos botar estigmas. ¿Sabe? Si con usted no fueron cariñosos, le voy a decir como lo dicen los niños ahora, supéralo. Si con nosotros no tuvieron palabras de amor, supéralo. Por favor, supérelo. Para mí es muy difícil. Yo soy muy, pero muy exigente. Muy seria. Claro, tengo mis momentos de bromear y todo, pero soy muy cuadrada, como decimos. Pero he tenido que quitar muchas cosas, aprender a disfrutar tanto con mis hijos en casa como con mis hijos de la iglesia. Es bien difícil adaptarse a los niños ahora, adaptarse, por ejemplo, a su música, ir con los jóvenes y adaptarme a su servicio, porque no puede ser un servicio como yo estaba acostumbrada o como es el servicio de los adultos, porque son jóvenes.
Con los niños tenemos que hacernos a los niños. Y como padres necesitamos bendecir las generaciones aprendiendo a cambiar nuestro ambiente, aprendiendo a ser como ellos. En psicología enseñan que nosotros necesitamos dar palabras de afirmación, palabras de cariño, palabras que renueven el corazón de ellos y que cuando sea momento de disciplinar, de regañar, que lo mejor es ponernos a la estatura de ellos. Siéntese o póngase de rodillas. Pero necesita usted decirle, yo te miro como igual. Tú eres muy especial para mí, porque tú eres parte de mí. Número 2, vamos a entrenar a nuestras generaciones, porque no podemos exigir algo que no hemos enseñado. El problema es que bendecimos y exigimos, pero no entrenamos. Conozco a muchas madres y yo sé que muchos se van a identificar conmigo, que ahora lloramos y decimos, mi hijo de 19, 20, 17 años no quiere ir a la iglesia. Y un día que lo estaba rogando me paró y me dijo, mamá, yo tomaré mi decisión cuando yo quiera. Y todavía nos excusamos las madres o los padres y decimos, Dios hará su voluntad cuando Él quiera. No, lastimosamente fue que cuando fueron niños nosotros no los entrenamos. Nosotros no los jalamos, como decimos aquí en Guatemala, no los empujamos a buscar. Yo recuerdo a mi padre igual un apóstol, fundador de muchas iglesias, y yo le decía, papá, tengo mucha tarea y creo que no voy a poder ir a la iglesia. Intenté hacer eso 2, 3 veces en mi vida, porque me decía, primero es Dios y su servicio, y venís, aunque sea a desvelarte y hacer tu tarea. Y si no la has hecho es porque no has querido, porque tiempo has tenido. Sufría muchas migrañas y dolores de cabeza desde joven. Y yo le decía, ya no aguanto la cabeza, no voy a poder ministrar en la alabanza. Y me decía, no tengas pena, mija. Cuando estés ministrando se te va a quitar el dolor. Y de hecho así era, se me quitaba el dolor. Y muchas veces cuando terminaba de ministrar, me regresaba más fuerte el dolor. Como que la fe no me alcanzaba, solo para la administración. Pero aprendí de mi padre a no quedarme, a no fallarle a Dios, en las buenas o en las malas. Y hasta el día de hoy lo he aprendido. En procesos de quebrantos de salud fuertísimos que algún día los testificaré. Y he aprendido a decir, no dejaré de servirle a Dios. He aprendido que en una camilla puedo estar con intravenosas en los brazos y hablando por teléfono, ministrando a alguna hermana que no sabe que estoy en el hospital. Porque fui entrenada. Claro, creo que me entrenaron como soldado y caibil espiritualmente, pero tú necesitas entrenar a tus hijos. Una hermana que su adoración, y no es correcto esto, pero su adoración era su hijo, había sido prematuro. El niño tenía 2 años, pero era demasiado pequeño y demasiado delgado, entonces ella lo cuidaba. Y un día yo le dije, porque es miembro de una de las iglesias que hemos pastoreado, y le dije, hermana, necesita dejar de idolatrar a su hijo y perdone, se lo digo como madre. No me malentienda, por favor, pero ya no idolatra a su hijo. Llévelo a la iglesia, porque había un poco de aire, decía, no lo saco porque le da fiebre. Había un poco de frío y si llovía, peor, no lo sacaba para nada. Y entonces un día le dije, por favor, no lo idolatre. Y una de esas veces el niño sufría muchas infecciones recurrentes por su mismo estado, tenía anemia también y apenas tenía 2 años. Y un día estaba en lo peor el niño de una infección intestinal con una fiebre severa. Y llegaron a la iglesia, al final del culto me dijo, pastor, hagan favor de orar por mi hijo, porque lo traigo así, 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 así. Y me sorprendió. Y vengo yo y le digo, hermana, ¿y por qué se lo trajo? Y me dijo, porque usted me lo dijo. Increíblemente ese niño, cuando regresó a casa, estaba completamente sano. Y hasta el día de hoy se ha recuperado y ya no es un niño catalogado entre la tabla de niños prematuros, sino su crecimiento ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque fue entrenado a buscar a Dios en las buenas y en las malas. Tú necesitas entrenar a tu familia. Me llama mucho la atención en el libro de Josué, ya lo leímos, 24:15, dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero lo dice después de haber tenido toda una vida de servicio. Él no dijo, lo vamos a servir y ahorita me voy a proponer hacerlo. No, él ya había hecho toda una vida, un recorrido entero sirviendo a Dios.
Y ni siquiera él era el pastor, ni siquiera él era el líder, era el servidor de Moisés. Y sabes, Moisés a veces hacía algunas cosas raras, algunas cosas locas, algunas veces como que no le daba su lugar a Josué, sino era solo Moisés y Moisés y Moisés, pero aún así él sirvió al Señor y él entrenó a sus generaciones porque dijo, no importa si a mí me dicen pastor o no me dicen pastor, no importa si yo soy el líder o no soy el líder, no importa, mis hijos ya han visto, mi esposa y mis generaciones ya han visto que yo sirvo a Jehová. Entonces después de ello dice, mi casa y yo serviremos a Jehová y me va a dar la tierra prometida. Vamos a cruzar ya esa línea que nos separa de la bendición, pero aún en medio de la bendición, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y tú tienes que proponerte esta noche a entrenar a tu familia, que en medio de las dificultades tú vas a servir al Señor, que en medio de las dificultades como esta pandemia que estamos viviendo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando crucemos la línea y entremos a ese lugar de bendición, mi casa y yo seguirá sirviendo a Jehová. Hoy te reto a que con tu casa sirvas, a que con tu casa, con tus hermanos te propongas. Nosotros nos hicimos un reto como familia, mi esposo y mis hijos, que íbamos a servir durante esta pandemia a las personas que más lo necesitaran. Y una de esos servicios que íbamos a prestar era una de las autoridades, y nuestros hijos están, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué les vamos a dar? Y mis hijos dicen, cuando den el toque de queda, vamos a poner nuestra mesita en la acera y vamos a darle a ciertas personas la ayuda, les vamos a dar víveres, les vamos a dar refacción. Y eso es lo que tú tienes que enseñar a tus generaciones, a que puedan hoy romper toda atadura. Hemos enseñado lo contrario, hemos dicho, mis hijos somos pobres, mis hijos porque el presidente tiene, porque el pastor tiene, porque el millonario tiene, pero nosotros tenemos que conformarnos con esto. No, tú tienes que enseñarle a tus hijos que en la pobreza y en la riqueza, en la bendición y aún en el momento difícil, tu casa y tú servirán al Señor. Y esa es la bendición. No es solamente orar, no es solamente declarar, es enseñarle a nuestras generaciones a hacerlo. Es que cuando tú mueras, tus nietos y bisnietos digan, mi abuelito fundó una iglesia, mi abuelito era líder de alabanza, mi abuelita era una gran sierva, y dice que esa abuelita se pasaba de casa en casa orando, dice que esa mujer doblaba sus rodillas y no paraba de orar, y no paraba de darle al necesitado. Eso es bendecir a nuestras generaciones. Perdóname, pero no es solo orar, porque muchas veces oramos, pero con manos vacías. Y necesitamos transformar eso. Entonces, cuando Josué dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, les había proporcionado también cómo hacerlo. Muchos de nosotros, como padres, tanto espirituales como padres físicos, biológicos, decimos, Señor, yo quiero un gran músico. ¿Le has pagado una escuela de música? Señor, yo quiero un gran predicador. ¿Lo has introducido a la academia de líderes, a la academia de obreros? Señor, yo creo que mi hijo va a ser un gran doctor. Y cuando tu hijo te dice, mire, voy a pasar el examen o regáleme para la inscripción, usted dice, no, mi hijo, es que somos pobres. Entonces, ¿está entrenando? No, tenemos miedo. Y sabe más aún, por eso le dije, hoy vengo a hablar como madre espiritual. Demandamos algo que no hemos hecho nosotros. Todos queremos que nuestros hijos sean siervos de Dios. Levante su manita y diga, yo quiero que mi hijo sea pastor, pastora, quiero que mis hijos sean grandes líderes de alabanza, quiero que mis hijos sean esto. El problema es, y le hago la pregunta a usted, ¿usted ha cruzado la academia de líderes? ¿Usted se ha metido a leer la palabra? ¿Usted ha terminado sus sueños académicos? Quizás no pudimos terminar la universidad, ¿ya la terminó? No, hermana, que mis hijos lo hagan. El problema es que ponemos en nuestros hijos la carga que nosotros deberíamos de llevar. Y por eso es que nuestras generaciones tienen que ir cargando las maldiciones que nosotros les heredamos.
necesitamos nosotros dar bendición a nuestros hijos. Y yo quiero que ponga mucha atención a eso. Y yo lo sé, yo ya lo he experimentado. Duele cuando le dicen a uno eso. Lastima cuando le dicen a uno eso. Como padre, uno no está acostumbrado a que lo corrijan. A uno le encanta corregir. Pero que lo corrijan a uno es diferente, es distinto. Pero le diga al Espíritu Santo, habla a mi corazón. Transforma mi vida. Yo quiero bendecir. Y cuando nosotros entrenamos, también hacemos que nosotros podamos dar esas herramientas a nuestros hijos. Dé las herramientas a sus hijos. Nosotros hemos luchado y nosotros tenemos un hijo que le encanta la música. Y uno dice, yo quiero que mi hijo sea un pianista. Pregunte cuánto vale un piano, por más barato que sea. Yo quiero que mi hijo sea un guitarrista. Pregunte cuánto vale una guitarra, cuánto valen las clases. Pero queremos bendecir a nuestras generaciones. Yo quiero que mi hijo sea un gran doctor. La inversión para que su hijo sea un gran doctor va a ser muy fuerte, muy grande. Pero es ahí donde usted bendice a sus generaciones. Cuando usted actúa, no solo fe, recuerde, la fe sin obras es muerta. Necesitamos actuar. Y número 3, necesitamos nosotros cuidarlos integralmente. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del espíritu, vamos a hablar de llevarles a una relación personal con Dios. Esto es tarea no del pastor. Muchas veces lo hemos confundido. Como pastores nos ha costado. Yo sé que los pastores que están en sintonía me entenderán. ¡Qué difícil es! Y a veces nuestra frustración más grande es que los hijos, las personas que llegan a la iglesia, no sean constantes en el reino. Y uno le dice, hermano, por favor, venga a la academia. Muy bien, llega 1 o 2 días y no vuelve a llegar nunca jamás. Por favor, hermano, ore. Oraron los primeros 8 días, después no oraron más. Hermano, la inconstancia, eso no lo enseña la maestra de la escuela. Eso no lo enseña mi vecino, eso lo enseño yo como padre. Y claro, los pastores tenemos mucho que enseñar, pero eso viene desde casa. La conexión con Dios. Que tu hijo te mire preguntándole al Padre Celestial qué tienes que hacer. Que tu hijo te mire en oración, doblando tus rodillas. Espíritu, alma, cuida de sus emociones. ¿Sabes por qué tú y yo muchas veces hemos peleado con Dios y le hemos echado la culpa de las cosas que han pasado? Yo quiero que lo analices un poquito. Porque nosotros como padres o nuestros padres no cuidaron nuestros sentimientos. Y en lugar de mostrarnos a un Padre amoroso, a un Dios de pactos, a un Dios que nos ama, a un Dios que está con nosotros, empezaron a hablar mal de su pareja. Empezaron a decir, tu padre no sirve para nada, tu mamá es esto, tu papá aquí, tu abuelo allá. Entonces lo que nos proyectaron fue un alma destrozada, sentimientos, como decía una hermana, sentimientos encontrados. Es que yo amo a mi papá, pero a la vez lo odio. ¿Cómo así? Es que yo le echo la culpa a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos de lo que nos pasó. Es que fue por la culpa de mis tíos. No. Como padres necesitamos cuidar el alma de nuestros hijos, cuidar sus sentimientos, sus emociones. Si te separaste de tu esposo, de tu esposa, siempre seguirás siendo el padre o la madre de tu hijo y necesitas cuidar esa relación entre ellos. Porque si no, nuestras vidas se verán destrozadas. ¿Por qué las niñas no creemos en los esposos? Porque decimos, todos los hombres son iguales. ¿Por qué? Porque eso nos lo enseñó la madre y la madre se lo enseñó la abuelita. ¿Por qué los hombres dicen, es que todas las mujeres son iguales? Un dicho muy común, solo ven el dinero. Porque eso se lo enseñó su papá y el papá se lo enseñó su abuelito. Y esto es de generación en generación. Entonces, el bendecir a nuestras generaciones no es solo orar. Es hablar, es cuidar, es proteger. Y hoy necesitas cuidarlo. Y el cuerpo no tengo que hablarte. Alimentos sanos.
Muchas veces no podemos ni cuidar el cuerpo de nuestros hijos. Déjelo que coma lo que él quiera. No quiere comer verduras, déjelo. Es que pobrecito, él no lo tolera. Necesitamos cuidar el cuerpo de nuestros hijos. Necesitamos cuidar. Y sabes, si no podemos cuidar el cuerpo, ¿cómo podemos cuidar sus sentimientos? ¿Cómo podremos cuidar? ¿Cómo podremos ponerle un alto? Verlo hacer algo malo en casa y decirle, no, hijo, no. Si cuando fue pequeño no le pudimos decir, cómase la zanahoria. Es que no aguanto, mamá. Aunque sea la mitad de la zanahoria, pero se la come. Porque le va a hacer bien. El brócoli, que yo creo que para muchos es, o ahí en Mazate, la pacaya. Y es un tormento. Y de enseñarle a los hijos, aquí se come de todo. No porque no haya, porque ese es un problema que tenemos. Aquí comemos hierbas porque somos pobres. ¿Quién le dijo a usted? La persona mejor alimentada es la que aprende a comer variadamente. Usted necesita cuidar. Y hoy necesita hablar de la paternidad de Dios, no de la irresponsabilidad de su pareja. Porque nuestras generaciones no se han podido acercar a Dios como un padre. No se han podido acercar a Dios para pedir su protección y decirle, cuídame. Sino ven a Dios como el culpable, como el que los ha castigado por lo que han hecho. Tiene que enseñarle espiritualmente a sus hijos cuál es la voluntad de Dios. Y para eso voy a mencionarle algunas citas bíblicas que capturaron mi corazón. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué debe hacer usted? El bien, pase lo que pase. Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios es así, que perecer haciendo el mal. Según de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por último, quiero hablarte de pasar el legado. Para terminar, vamos a hablar de pasar el legado. Muchos de nosotros, y hablábamos precisamente esto ayer con mi suegra, y le decía, cuando el padre deja una herencia, qué fácil es para el hijo levantarse económicamente. Cuando hay un pedazo de terreno, una casa, pero hablemos de algo sencillo, le dejó media cuerda, un cuarto de cuerda de terreno. Qué fácil es para el hijo levantar 4 paredes y una lámina y decir, bueno, aquí empezaré con mi familia. Pero yo sé que los que hemos empezado quizás alquilando, para usted ha sido muy difícil levantarse económicamente. Hoy quiero decirle, déjele el mejor legado. Y hoy voy a enseñarle 4 legados que debemos dejarle a nuestros hijos. Quizás me va a decir, hermana, yo herencia no tengo, algún terreno, alguna casa, dinero, yo no tengo que dejarles a mis hijos. Más bien, si les dejo son deudas. Pero yo le voy a hablar de 4 legados que tienen que estar en su corazón para ellos. El primero es el legado de nuestra fe, una fe inquebrantable, una fe inmovible e inconmovible. Esta pandemia a mí no me va a matar. Esta pandemia no nos va a matar de hambre. Esta pandemia no va a botar nuestros negocios, sino va a abrir puertas para que seamos prosperados. Eso es fe y es heredar un legado de fe a nuestros hijos. Número 2, el legado de la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia? A mí me asombra y me entristece como muchas personas, especialmente los jóvenes, se inclinan mucho por los proverbios chinos, por los proverbios orientales, y empiezan a hacer meditación y a decir, ¿por qué buscan eso? Si la palabra de Dios está todo. Toda la consejería, todas las citas bíblicas, todas las frases que usted quiera para animar su alma y su espíritu, las encuentra en la Biblia. Y claro, hay libros maravillosos que nos enseñan, pero todos han sido inspirados de la Biblia, porque la palabra de Dios es útil para exhortar, para redarguir, para instruir. Necesita dar el legado de la palabra. Que usted quizás esté enfermo. Hoy
hace unos días yo hablaba con mi madre y nosotros cantamos los salmos. Y el Salmo 91 lo hemos cantado mucho y hay un pedacito de ese salmo que a mí me resuena y dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y lo canté muchas veces, muchos años. ¿Cuántos años canté ese salmo? No le puedo decir porque fue demasiado. Y yo le decía a mi madre, nunca supe el significado hasta esta pandemia. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo hemos hecho como un rezo. Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque van de sobre muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Desde chiquito nos ponían a hacer los versículos bíblicos, pero nunca los hemos proyectado como un legado de decirlos con el alma y creerlos por medio de la fe en Jesucristo. Jehová es mi pastor y en esta pandemia nada me faltará. Jehová es mi pastor y mis generaciones serán benditas en el nombre de Jesús. Jehová es mi pastor y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán el aliento que yo necesito. Aderezas mesa delante de mí y en medio de las angustias, de las enfermedades, de las pobrezas que puedan haber en la sociedad, yo soy diferente. Es ahí donde tú das el legado de la palabra. Entonces tus hijos aprenden a no llorar. Tus hijos aprenden a no quejarse. Que la mesa no sea para quejarse, que la mesa sea para compartir la palabra. Los hebreos tienen algo maravilloso y es que mientras comen, les siguen repitiendo el Torah a sus hijos. ¿Por qué? Porque les dan la palabra. A los 11 años, los niños tienen que saber de memoria el Torah completo, o sea, el Antiguo Testamento. Tú necesitas dar el legado de la palabra a tus hijos. Número 3, el legado del evangelio. ¿Cuál es el legado del evangelio? Evangelizar, habla de Cristo. Habla de Cristo y no te calles. Si tienes vergüenza hoy, tus hijos tendrán vergüenza mañana. Y sabes, cuando tú te avergüenzas del evangelio, también te avergüenzas de dar testimonio y eso viene en cadena. Tú necesitas enseñarle a tus hijos a hablar de Cristo, a no callar, a decir, Él me va a salvar. Y es ahí donde se une la fe, el legado de la fe, el legado de la palabra y el legado del evangelio. Y por último, el legado de la identidad y el carácter. Cuando yo sé lo que soy, que aprendimos como punto número 1, cuando yo cambio mi ambiente, cuando yo entreno a mis hijos, cuando yo entreno a mi hija y le digo, tú eres una princesa, mi amor, y tú te vas a casar con un príncipe. Tú eres una sierva de Dios o tú eres un siervo de Dios y siempre van a estar entrenados. Cuando yo vengo y actúo en ellos y los cuido integralmente, su espíritu, su alma y su cuerpo, entonces voy a poder dar ese legado maravilloso que es de la identidad y el carácter en Cristo Jesús. Hay muchos jóvenes y señores ya que por todo sacan problema, que todo es pelear, todo, porque ellos sacan su identidad y su carácter. Ellos creen que pegándole a la gente van a demostrar, como dicen, que son meros machos. Mala identidad, porque a puro golpe fue entrenado. Hoy tú necesitas cambiar el legado de la identidad y el carácter. Somos hijos de Dios. Somos herederos del reino. Mi carácter dice que yo debo ser como Cristo es, a la estatura, a la forma del varón perfecto. Y podremos cometer errores, pero somos y vamos a ser diferentes. Hoy quiero invitarte esta noche a que tú puedas mirar atrás con madurez, te decía al principio. Que tú puedas mirar atrás y ver cómo fuiste formado. Quizás tú vienes y dices, yo ni padre tuve, yo ni madre tuve. A mí me abandonaron. Pues que tú no seas igual. Es que, hermana, yo sufrí divorcios y ahora miro que mis hijos se están divorciando. Hoy vamos a romper en el nombre de Jesús
y por la sangre de Cristo toda atadura en nuestras generaciones, y vamos a bendecir en el nombre poderoso de Jesús a nuestras generaciones. Y voy a hacer una oración radical en el nombre de Jesús. Yo siento la presencia de Dios. Hay muchas madres que el Señor las está liberando hoy, porque a partir de ti, dice el Señor, tus generaciones cambiarán. Hoy siento el trago amargo de un padre diciendo: yo no tuve un padre, yo fui golpeado por un padrastro, y el Señor ha hecho contigo, ha tocado tu corazón y dices: yo también he hecho lo mismo con mis hijos. Tranquilo, el Señor hoy dice: yo te perdono, ve y no peques más. Yo siento el trago amargo hoy de una madre soltera que ha dicho: yo no tuve esposo y mi hija también no tiene esposo. Hoy el Señor está trabajando en tu corazón. El Señor está trabajando en tu corazón. El Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón, y hoy en el nombre de Jesús te voy a invitar a que tú puedas traer a memoria todo tu pasado, pero para decir: yo no seré igual, porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son nuevas. Si en tu familia hubo cáncer, no lo habrá en tus generaciones. Si en tu familia hubo divorcios, no lo habrá en tus generaciones. Si en tu familia hubieron traiciones, hubieron infidelidades, hubieron muertes prematuras, no lo habrá en tus generaciones, por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo viene y te limpia, viene y justifica, viene y sana, viene y liberta. Toda amargura se va de tu vida. Yo sé que hay mujeres que reconocen hoy que la amargura está envenenando a sus hijos. Hay mujeres, madres de familia que me están viendo, que a través de la amargura queremos convencer a que nuestros hijos hagan las cosas, que a través del enojo queremos hacer que nuestros hijos reaccionen. Hoy arrepiéntete y dile: Señor, yo voy a ser diferente. En mí van a encontrar una mujer virtuosa, que sus palabras son de bien, que trabaja por amor. Hoy bendigo tus generaciones. Hoy quiero declarar en el nombre de Jesús que nos unimos para bendecir a tus generaciones. La palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomios que podemos, según nuestros actos, según el cumplir la ley de Dios, bendecir o maldecir hasta la tercera y cuarta generación. Y hoy bendigo hasta tu cuarta generación, porque estás buscando la palabra de Dios, porque dejarás el legado en tus hijos de la fe, porque dejarás el legado de la palabra, porque dejarás el legado del evangelio, porque tus hijos verán tu testimonio, porque tus hijos verán tu cambio a partir de hoy, porque si no hemos sido unas personas de ejemplo, ahora somos transformados en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro generaciones benditas, hoy declaro generaciones llenas de la palabra de Dios. Hoy te bendigo a ti, Padre. Te bendigo, madre de familia. Te bendigo, padre espiritual, madre espiritual. Te bendigo, hermano mayor. Te bendigo en el nombre de Jesús.